Bien, retomemos desde esta parte. Sí, profe, por ahí. Ya, listo, no importa. Ahí habíamos ya contextualizado lo que era la integral como la idea del área bajo la curva. Vamos a ver más adelante las propiedades y había yo mencionado que la habíamos definido desde el concepto formal, aplicando nuevamente la idea de un límite. Pero sin embargo, a continuación lo que vamos a ver con estas propiedades y con los teoremas fundamentales que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿sí? Van a ver que nuevamente, en realidad volvemos al capítulo 6 desde el punto de vista de resolver una integral, ¿sí? Porque ya les dije en las clases anteriores, este capítulo 7 está netamente conectado con el capítulo anterior, que eran las maneras de resolver una integral, pero aquí obviamente ya les vamos a ir dando ciertas aplicaciones. Recordando un poco de las propiedades que corresponden a la integral indefinida, muchas de ellas también ya las vimos en la integral indefinida. Por ejemplo, decíamos la propiedad de nulidad. Como nosotros podemos observar en la primera relación matemática, ¿sí? A ver, perdón. En la primera relación matemática, si nuestra límite de integración es la misma variable, como podemos ver el mismo límite desde A hasta A, es evidente que lo que nosotros estamos integrando es esto. Si esta es la función, y es evidente que el diferencial vale 0. Entonces, obviamente, la integral va a valer 0. La propiedad anticonmutativa hace referencia a que ¿qué sucede cuando yo cambio la posición de los límites de integración? Y es algo que a veces en ciertas operaciones se la tiene que hacer y obviamente darle la interpretación que corresponde. Hay que tener presente, y no sé si con ustedes habíamos establecido lo siguiente, las áreas como área, ojo, matemática desde el punto de vista matemático, pero obviamente en la interpretación geométrica eso hay que tener mucho cuidado. Debido a que nosotros estamos utilizando un sistema de referencia a través de nuestro sistema de coordenadas, numéricamente o en el proceso de evaluación yo puedo tener áreas negativas y eso es lo que yo tengo que interpretar de manera adecuada. Entonces, a veces hacer esta propiedad anticonmutativa de cambiar los límites de integración implica que aquí se cambia el signo del resultado. Estamos tener muy presente porque en algún momento a lo mejor lo requieran y se lo deba de interpretar. Bien, otra propiedad interesante es la propiedad aditiva y esto también se aplica en formas matemáticas en donde, recuerden, tengo funciones mixtas por lo general. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener una función de este tipo. Ustedes saben, pues ya hemos visto en la parte de las funciones, no hay en esencia una función matemática que me represente, por ejemplo, esta función tipo triangular, ¿no es cierto? Ustedes saben que yo tengo que considerar un punto o intervalos, es decir, a esto le corresponde un F1, a esto le corresponde un F2, y lo que yo suelo hacer, o lo que se suele presentar es, ¿no es cierto?, una función dice es igual, la F1 está definida entre A y C, en tanto que F2 está definida entre C y B. Entonces, esta propiedad aditiva me permite poder yo determinar o evaluar la integral definida en ciertos intervalos. Nuevamente, todo eso ya depende de la conveniencia de la aplicación y obviamente de lo que yo tengo que interpretar. Entonces, si ustedes ven aquí, se establece que se tiene un intervalo AC cerrado, donde B pertenece al intervalo. Yo puedo separar la integral en dos límites de integración, de AB, f de x y de BC a f de x. Como digo, por lo general aparecen estas formas matemáticas. La integral ya habíamos definido anteriormente desde el concepto de límite, ¿no es cierto? Es una operación lineal, por lo tanto, es al igual que la integral indefinida, yo la puedo distribuir. No es, perdón, sí es una propiedad distributiva, ¿no es cierto? La puedo separar. En el caso de tener una suma y una resta, la puedo yo representar como dos sumas o dos restas, dependiendo, manteniendo, ojo, no se confundirán. Aquí puede cometerse un error. Una cosa es que yo haga la distribución entre suma y resta, acá es la aditiva, acá separo los intervalos. Acá separo en dos intervalos de integración. Aquí ustedes observen, se mantiene el mismo intervalo de integración. Aquí lo que cambia es netamente la forma de la función que estaba definida acá. Acá son 2, 3, 4, 5 las funciones que ustedes pueden observar. Recuerden que prácticamente esa propiedad es la que se veía en la integral indefinida.
En el caso de tener una constante, al igual que en toda la parte del cálculo diferencial, la constante no tiene incidencia en la operación como tal, sí en el resultado. Y al igual que en la derivada, al igual que en el límite, la constante puede salir fuera de la integral indefinida. Y obviamente se resuelve la parte del problema que implica o involucra la variable que yo estoy integrando. Una propiedad de monotonía, ¿no es cierto? Esto también hay que tener mucho cuidado de saber interpretar de manera adecuada, porque a veces se genera, se entiende mal. ¿A qué se refiere? Si yo tengo dos funciones, una g de x y una f de x, y si en un intervalo, como está ahí expresado matemáticamente desde a hasta b, ¿no es cierto?, se cumple esta condición en el intervalo, ojo, en el intervalo, porque puede darse ejemplos o ejercicios en donde yo puedo tener algo así. Esto es g de x y f de x. Si nosotros observamos, aquí estoy colocando esta intersección, desde esta intersección C hacia la derecha, se cumple la condición, pero desde C hacia la izquierda cambia la condición. Sí, es mucho cuidado. O sea, todo eso ustedes deben de siempre percibir, y por eso decía hace un momento, es muy importante en algunos casos, hacer una representación gráfica, porque me permite justamente ver que no cometa un error, porque alguien puede decir, aplique aquí el concepto de monotonía. ¿Sí? Si yo no conozco la función, puedo cometer el error y aplicar de mala manera el concepto. ¿Sí? La desigualdad del valor absoluto, otra propiedad, establece que el valor absoluto de la integral, ¿sí?, es menor o igual a la integral del valor absoluto de la función. ¿Sí? Estamos ahí, tener presente, como digo, estas propiedades porque son muy, muy importantes y de la manera adecuada de poder aplicarlas. La integración de una constante, saben que nosotros podemos integrar una constante, ya habíamos visto en la integral indefinida, pero gráficamente esto es muy simple de hacer la siguiente demostración. Si esto vale, sabemos que la constante K es una recta paralela al eje X, ¿no es cierto? Este es X, esto es Y, y si yo le evalúo la integral desde A hasta B, se puede observar que en realidad lo que estoy encontrando es el área de un rectángulo que estaría descrito por esta relación, donde la base es B menos A y la altura es K. ¿Sí? Creo que eso ya no hay donde perderse en este tipo de relaciones, pero es importante interpretarle. De hecho, esta propiedad que acabo de describir de la constante es la que me permite describir las que siguen a continuación. Esta la propiedad 8, dice, si una función contiene en el intervalo AB, y si M y M son los valores mínimos y máximos absolutos de la función. Creo que la semana anterior habíamos hecho esto. ¿Sí? Yo tengo esto de aquí, donde aquí yo tengo el M, es el mínimo absoluto, ¿no es cierto? Considerando que estoy integrando desde A hasta B, ¿sí? Y dice que este es el máximo de ese intervalo. Ojo, ¿no? Recuerden que aquí hay que trabajar y de interpretar de manera adecuada. Si me dice que este es el máximo y este es el mínimo, lo que me está diciendo es, bajo esta condición inicial, quiere decir que la integral va a estar contenida en dos límites, un límite inferior de área y un límite superior de área. ¿Dónde estaría el límite inferior de área? Justamente aquí, con la propiedad anterior. Este es el límite inferior de área, es decir, que esta área, recuerden desde el concepto geométrico, esta área tiene un límite inferior que estaría dado por esta relación, donde M es el mínimo, B menos A es la base de ese rectángulo que se genera, y una área máxima, perdón, que estaría definida en la misma base, ¿no? Cuidado, en la misma base, porque eso no cambia, el límite de integración no cambia. Y obviamente esta área máxima que estaría descrita acá. Esa es la única propiedad que me está dando bajo este concepto, siempre y cuando se cumpla esto de acá. ¿Estamos? En el ejercicio que le sigue a continuación, justamente me pide cuál es el intervalo,
¿no es cierto?, que contiene a esta integral de la función polinómica cúbica definida entre el intervalo de 0,5 a 4. Y lo único que yo tendría que aplicar o hacer en el desarrollo matemático, aplicar el cálculo diferencial. Es decir, déjenme ver cuál era la función. X al cubo, 6x, a ver, era, la función dice que estaba definida como x al cubo menos 6x, 6x al cuadrado más 9x y más 1 me parece que era más 1, sí. Entonces, ¿qué tengo que aplicar aquí? Todo el cálculo diferencial. 3x al cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. De aquí dice que me salen dos valores críticos. El x es, ya haciendo toda la parte matemática, ¿no? Eso voy a obviarla. X es igual a 1. Recuerden que con la segunda derivada, 6x menos 12, estos valores si les evalúo acá y veo el signo, si es menor a 0, me parece que me daba un máximo, y si el valor era mayor a 0, me daba un mínimo, ¿no es cierto? Recuerden que este era todo el cálculo diferencial que desarrollamos en los capítulos anteriores. Y obviamente aquí me está diciendo que en X3 y X1, en X3 tengo el mínimo y acá tengo el máximo. Y aquí aplico el concepto justamente del teorema anterior. Mínimo vale 1, en el intervalo 4 menos 0,5 me da la área inferior y acá haciendo exactamente lo mismo me da la área superior. Quiere decir que esta integral geométricamente, insisto, luego lo vamos a interpretar dando, cuando ya demos unidades monetarias o la aplicación que la queramos utilizar. Entonces, lo que me está diciendo que esta resultado de la integral está contenido entre un intervalo de 3,5 a 17,5, que era la representación gráfica descrita anteriormente. ¿Sí? Preguntas, no sé si hay alguna duda hasta ahora. Son los teoremas, un poquito que lo chequen también, sería muy interesante. Vamos a ver, el teorema del valor medio. Dice, el teorema del valor medio se establece si la función primero es f continua. Recuerden que esto es muy importante por el siguiente, lo que vamos a ver en el numeral 5 de este capítulo. En el intervalo AB, entonces existe un número C en AB tal que se cumple que la integral de AB es equivalente a esta relación de acá. Ya vamos a ver, déjenme ver un ejercicio. Ya que está aquí descrito. Ya vamos a ver en el ejercicio a qué se interpreta o qué se entiende o cómo se lo debe de capturar este teorema, el teorema del valor medio. ¿Sí? Y dice la definición del valor promedio de una función que está conectada justamente al teorema del valor medio no es más que dividir esta integral, y si ustedes observan en esta relación, el término b menos a pasa al otro lado dividiendo. ¿Sí? Y a esto se le conoce como la definición del valor promedio, dos cosas completamente diferentes. El valor medio y el valor promedio, y como digo, vamos a ver en el siguiente ejercicio a qué se refiere. Dice, aquí tenemos una función cuadrática, x al cuadrado, me pide encontrar justamente el valor de c que cumple con el teorema del valor medio y calcular su valor promedio. Aplicando el teorema, ¿sí? Ya vamos a ver todo este desarrollo. Si aplicamos el límite, nosotros ya sabemos que con el límite podemos nosotros encontrar la integral, ¿sí? Pero insisto, ya en el siguiente paso vamos a ver que todo eso se simplifica nuevamente. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que tengo que encontrar el valor C, ¿sí? Para que me determine cuál es este punto. Esto es lo que yo debo de calcular. ¿Qué significa? Si nosotros podemos observar aquí en la gráfica, lo que me pide el problema es encontrar esta área, la área definida bajo la curva, ¿no es cierto?, de la parábola y limitada por la recta que pasa por 1 en X y la recta que pasa en X igual a 3. Esa es la área que me pide el problema de la integral. Entonces, el teorema del valor medio lo que dice es, encuentra un punto tal que es equivalente a una área. Como nosotros podemos observar, esto es el área de un rectángulo. Base por altura. Y lo que me determina es justamente
que esta área, la que estoy trazando en rojo, es equivalente, no equivalente, es igual al área que me denotaba la gráfica en azul y que estaba bajo la curva. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio. Es encontrar justamente este punto que hace que este rectángulo que acabo yo de trazar en línea roja, ¿sí?, es igual al área que me describe en el problema, ¿sí?, o que está debajo de la curva. ¿Sí? Entonces, lo que yo calculo es este punto, que en mi ejercicio resultó ser, bueno, más o menos 2.08, pero ya sabemos por qué le estoy tomando el signo positivo, por el intervalo que está entre 1 y 3, ¿sí? Y obviamente, el valor promedio no es más que encontrar esto. Una pregunta para que puedan entender esto. ¿Cómo sacan o qué necesitan ustedes para sacar el valor promedio de cuál es la estatura del curso, de todos los alumnos del curso, de su curso? ¿Cómo qué harían? ¿Cómo sacarían el valor promedio para saber cuál es la estatura promedio en el curso de ustedes? ¿Qué información necesitarían? Sumar todas las estaturas y dividir por el número de... ¿No es cierto? Esa es la fórmula, no hay dónde perderse, ¿no es cierto? Entonces ustedes necesitan sacar, ¿no es cierto? A ver, voy a ponerle aquí. Alumno 1, alumno 2, alumno 3, alumno 4, etcétera, etcétera, hasta pongámosle hasta 45 alumnos. Entonces ustedes van poniendo aquí la estatura, 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 etcétera. Aquí hacen la sumatoria, ¿no es cierto?, de todas las estaturas y dividen, ¿no es cierto?, para 45 y de esa manera sacan el valor promedio. Estamos, ¿no es cierto? Eso es lo que me acaba de decir y es lo correcto. Bien. ¿Cuál es la diferencia con esto y por qué la integral a ver, les voy a explicar de esta manera. Estos datos son continuos o discretos, los de aquí. discretos. Discretos, ¿no es cierto? Porque me da un salto al otro. Un estudiante me dirá 1,70, otro me dirá 1,73, uno me dirá 1,68. Incluso yo les puedo poner en orden de tamaño, ¿no es cierto? Empiezo con los menores hacia los mayores, o sea, eso no incide en el resultado, ¿sí? Es decir, yo puedo hacerme una tablita en una gráfica, algo así. Aquí tengo desde mi alumno 1 hasta el 45, entonces yo lo que puedo poner es en orden, o sea, no me interesa el nombre como tal, pero puedo poner en orden. Entonces aquí pongo 1,50, 1,51, 1,52, 1,54, 1,60, 1,75, 1,76, 1,78, etcétera, etcétera, 1,80. Sí, le puedo poner de esa manera, pero lo que usted acaba de mencionar, sus compañeros, son valores discretos. En el caso de aquí, la área como tal, ¿qué es? ¿Quién me puede decir? La área. Y de hecho, de 1 a 3, ¿qué característica tiene la función? ¿Discreta o continua? Discreta. ¿Seguro? La función es discreta. ¿Cuántos valores hay del 1 al 3? Infinitos. Correcto, hay infinitos. Por lo tanto, mi función también es continua. Toda esta gráfica de la función es continua. ¿Sí? Entonces, obviamente, si yo les digo, aplicando el mismo concepto, perdón, a ver, les digo, tengo mi función cuadrática y digo nuevamente de 1 a 3, sin hacer lo que acabamos de desarrollar, ojo, sin hacer lo que acabamos de desarrollar. Yo sé que de 1 a 3 hay infinitos valores. ¿No es cierto? Que para una entrada le corresponde una salida. Tum, 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 tum. ¿Estamos o no? Si hay infinitas entradas, ¿cuántas salidas hay? Infinitos también. Infinitas, correcto. ¿Cómo sacaría usted el valor promedio de infinitas salidas? Entonces, justamente el teorema del valor promedio o la definición del valor promedio a través de la integral me permite calcular. No sé si se capta esa idea. ¿Sí? Entonces, obviamente lo que me está dando, ojo, el valor promedio no me dice que me tiene que dar justamente en la mitad.
Todo eso depende de la función. Si ustedes observan aquí, el intervalo es 3 y 1. Alguien va a decir, no, la mitad del valor, el valor medio es en 2. No, me da en 2,08. ¿Sí? Y el valor promedio me da en 4,33. Si nosotros le multiplicamos, me parece que en 1 es, aquí da 1 y acá me tiene que dar 9. ¿Sí? Si ustedes ven, el valor promedio no es la mitad. Me da en 4,33. Entonces también es, y obviamente depende de la función. Todo está ligado necesariamente a la función. ¿Sí? A la función. Entonces, la integral me permite justamente calcular el valor promedio. Por eso hacía el ejemplo de las estaturas. Las estaturas son discretas. En el caso de acá es una función continua. Y a través de esta relación matemática, el valor promedio, ¿no es cierto? Que me dice que es la integral desde a a b de f de x sobre BA, ¿sí? Me permite calcular el valor promedio. Lo que me está diciendo es cuál es el valor medio de salida, el valor promedio de salida. Lo que hicimos acá con las estaturas. Alumno 2, 3, 4, etcétera. Y al final yo voy a tener que el valor promedio va a tener un valor, no sé por dónde calce. Este vendría a ser el valor promedio. Es exactamente lo mismo, pero en el caso de acá, considerando funciones continuas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Porfa, eso necesito que me digan ustedes. ¿Queda o no queda claro? La aplicación sobre todo. ¿Por qué son datos continuos, profe, del 1 al 3? Nuevamente lo voy a repetir. ¿Cuántos valores hay de 1 a 3? Infinito. Por esa razón. Ajá. Acá en alumnos, yo tengo 45 alumnos y por cada alumno me da una estatura. Ahora, es muy diferente que el alumno 3 y el alumno 4 tengan la misma altura, pero eso no me dice que son continuos. Es un salto. No hay el alumno 3,5, ¿no es cierto? No sé si se puede captar esa idea. No hay el alumno 3,5, el 3,8, no hay el alumno. El alumno es 1, 2, 3. Ya le vemos, Paola, un ratito para ver cómo podemos hacer. ¿Sí? No sé si Cristian. Sí, gracias, profe. Sí, gracias. Ya lo entendí. A ver, déjenme ver, un ratito voy a ver. Regálenme un segundito para buscar, a ver. A ver. Bien. Paola, le hacemos solamente este teorema hasta medio. Búscale un poquito para seguir avanzando y ya le hacemos un ejercicio. A ver, déjeme ver. A ver. A ver, déjeme ver si tengo por aquí. Ya. A ver, hagamos un ejercicio de lo anterior. Como digo, es aplicación directa de la relación. A ver, déjenme ver. Un ratito les voy a poner en la otra pantalla. A ver, Paula, sí, déjeme terminar el teorema fundamental del cálculo porque eso me va a dar una simplicidad en el desarrollo del cálculo de la integral. Quiero que eso lo entiendan y ahí le hacemos el otro ejercicio. Porque hay una parte que todavía no la sabemos, no la saben desarrollar y es justamente lo que viene a continuación, ¿ok? Sí, bien. Lo que yo había mencionado hace un momento, déjenme ver esto. Sí.
hay dos teoremas, o bueno, en realidad el segundo teorema, el fundamental, que me permite simplificar. Vuelvo a colocar algo que ya habíamos hecho anteriormente, ¿no es cierto? Yo sé que de todo el análisis que hemos realizado, sé que la integral desde A hasta B de f de x dx lo puedo yo desarrollar, ¿no es cierto?, a través de un límite de la sumatoria de los diferenciales de área, ¿no es cierto?, que no es más que f de x sub i por delta de x, cuando delta de x tiende a cero, ¿no es cierto? Hemos resuelto así, considerando dos tipos de rectángulos, los inscritos y los circunscritos, ¿no es cierto? Y toda la Profe, matemática... disculpe, no se ve. Ah, no se ve. No Ah, está perdón. nada. Ya, perdón, disculpen. Es mi culpa esto. Ya, ahí está. Ya, ahí se ve. ¿Se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ya, listo. Entonces, lo que yo estaba indicando es hace un momento lo que vamos a ver a continuación en este tema para poder luego hacer un ejercicio y simplificar las operaciones. Nosotros habíamos marcado que la integral de f de x dx, ya sabemos que es la área bajo la curva, la podríamos resolver aplicando un límite, el límite de la sumatoria de f de x y delta de x cuando delta de x tiende a cero, a través de rectángulos inscritos y circunscritos. Recuerdan el ejercicio que hicimos de x al cuadrado. Entonces, podríamos resolver el problema. Sin embargo, lo que vamos a ver a continuación es simplificar justamente esta operación, ¿sí? Y nuevamente reitero, vamos a volver a las integrales. Ahí se simplifica, no quiere decir que vamos a desechar este concepto, ¿sí? Pero sí vamos a ser más operativos en cuanto a la aplicación de lo que ya conocemos. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación? Solamente para hacer la introducción a estos dos teoremas, vamos a hacer la siguiente consideración. Tengo ya aquí una función, la que está aquí representada, tengo un intervalo de A a B establecido, es continua la función, características que debe de cumplir para poder analizar esto. ¿Sí? Pero vamos a hacer aquí una pequeña acotación. ¿Sí? Vamos a establecer que en función, en este caso dices y igual a f de t. Y si nosotros observamos aquí lo que está representado, si es verdad, mi intervalo de integración va desde A hasta B, es evidente que si x, yo tomo un x que pertenece al intervalo A a B, y cada vez que x vaya moviéndose desde A hasta B, es evidente que bajo el concepto que nosotros ya manejamos, yo sé que esta área, ¿qué va a pasar? Cada vez que x se mueva. Va a cambiar, ¿no es cierto? Y podemos evidenciar que x a medida que se mueve desde A hasta B, se va a ir incrementando. ¿Sí? Entonces, lo que estamos considerando es, en la integral, le vamos a tomar a x como una variable. X puede tomar cualquier valor que esté contenido entre A y B, por lo tanto, le constituimos como una variable. Y obviamente, vuelvo a reiterar, si x estuviera en esta otra posición, mi intervalo de integración sería desde A hasta X y podemos evidenciar que el área va a ser diferente. Es decir, en realidad, la área que yo estoy yendo a determinar se constituye como una función, ¿sí? Dependiendo del valor de X. Donde se ubique X, va a ser el valor del área. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta allí? No sé si queda clara la idea para un poquito ir avanzando. Lo que estoy haciendo. Cristian. Sí, profe, ¿Sí? claro. ¿Estamos listos? Entonces, recuerden que anteriormente habíamos dicho que A es un límite inferior, un límite superior. Ahora hemos colocado que X es el límite superior, pero no es un valor fijo, es un valor que se va a estar contenido entre A y B. Por lo tanto, es una variable. Y lo que dije hace un momento y lo que está dicho en la gráfica, si X se me mueve, o va a ser un área mayor o un área menor. Es decir, contextualmente podríamos decir que esta relación matemática es una función de X. Y dependiendo del valor de X, va a valer la área. Eso es lo que me está diciendo esta expresión. Bien, vamos al teorema fundamental del cálculo. El primero, si bajo las premisas que ya hemos definido, sea f una función continua en el intervalo AB, donde x tal que x pertenece a AB, lo que yo acabo de mencionar, dice, sea f la función definida entre un m, ¿no es cierto?, entre un valor mínimo y un valor máximo, como lo que habíamos visto en uno de los teoremas anteriores.
está definido, ¿no es cierto? Es decir, esta propiedad de acá. Lo de aquí. Está definida, la área está definida entre un mínimo y un máximo. Eso es lo que me está diciendo. Esta área de aquí. ¿Sí? Por lo tanto, recuerden que desde el punto de vista de la antiderivada, cuando nosotros analizábamos, empezamos a ver la integral, al inicio le definimos como la antiderivada. Lo que decíamos es, yo tengo que encontrar esta función, que es la antiderivada de la f minúscula. Y esto es lo que tenemos expresado aquí, pero ahora definido entre a y x. ¿Sí? Hay una diferencia que hace relación justamente a los límites. En la indefinida no había límites de integración y es algo que hay que tener presente. Porque cuando yo evalúe la integral definida, porque ese es el concepto diferente a la integral indefinida, yo encontraba una función en la indefinida. Ahora yo voy a evaluar la integral en un límite definido de A y B. Y ahí van a darse cuenta que no aparece la constante de integración. Como ven aquí en esta relación, no aparece la constante de integración. Bien, partiendo desde este concepto, la antiderivada de f de t, definida en a y x, ¿no es cierto? Donde x es una variable. Y si yo derivo todo esto respecto a x, f' de x, recuerden lo que ya habíamos visto. Si yo derivo esto, yo tengo que volver, perdón, aquí. Si yo derivaba, un ratito. ¿Qué pasó? No me sale aquí mi... Permítame un ratito, no sé qué pasó aquí. A ver. A ver. No sé qué pasó. Ya. Lo que yo había colocado hace un momento en la integral indefinida. A ver, déjenme un ratito, le voy a poner la pluma. Ya. Lo que ya había mencionado hace un rato, ¿no es cierto? La integral indefinida, cuando partimos de esta idea, lo que yo tenía que encontrar era su antiderivada, y su antiderivada era f de x más c, y aquí encontraba una función llamada esta como solución general, que era un conjunto de funciones, etcétera, etcétera. Pero cuando yo derivaba esto, ¿no es cierto? En realidad volvía ¿a dónde? A la función de la cual partimos. Recuerden que esta era la función primitiva, de donde se derivaba f de x a través de la derivación, que es lo que tengo aquí descrito. Entonces, si f' me da f de x, y si derivo esta relación de acá, que es lo que estoy derivando, recuerden que la derivada con la integral son dos operaciones que se anulan. Pero recuerden que x es una variable, por lo tanto, yo voy a obtener esta relación, porque x es una variable. Sería la derivada de la integral, ¿no es cierto? Por la regla de la cadena me va a resultar que es f de x. Es decir, vuelvo a la función. Se me genera esta función dada la condición que yo acabé de indicar, que x es una variable contenida entre a y b. Por lo tanto, tengo una función como resultado. Esto me permite poderlo aplicar en este segundo teorema fundamental del cálculo, que es el trascendental. El que ustedes van a ver me va a simplificar y el que de alguna manera va a evitar que yo utilice el límite bajo el concepto que habíamos visto anteriormente. Sea f una función continua, nuevamente en el intervalo b, y sea g una función tal que, en realidad estamos, creo que le voy a cambiar aquí, en realidad este vendría a ser mi f' mayúscula. Es eso, no solamente está cambiada la letra. Creo que le voy a dejar con la f mayúscula. Es esto, ¿no es cierto? Y sea g una función tal que, aquí estamos hablando que esta es mi función primitiva. Tal que es esta relación. Para todo x en el intervalo AB. Ahora, ¿qué significa eso? Que mi integral definida desde el punto de vista de evaluación, yo lo puedo resolver a través de la antiderivada. Es decir,
f de x tiene que ser evaluado de A hasta B, o lo que también significa es evaluar la antiderivada en el límite superior menos la antiderivada en el límite inferior. Y aquí, ojo, no aparece la constante de integración. Aquí es la evaluación de la integral. Y este es el teorema. Bueno, ojo, esta relación es la misma que acabo de hacer acá. No, solamente ha cambiado la letra. Este teorema me simplifica lo que dije hace un momento. Ya no tengo la necesidad de hacer todo ese contexto matemático que habíamos hecho hace un momento. Esto sustituye a todo esto, ¿sí? Entonces, aquí volvemos nuevamente a la integral que se vio en el capítulo 6. Por eso requiero todas las técnicas, todos los métodos, todas las operaciones que hicimos en el capítulo 6, los requiero acá. Porque lo primero que yo tengo que hacer es hallar la antiderivada. Ojo, sin la constante de integración. Y una vez que encuentro la antiderivada, la evalúo en el límite superior y en el límite inferior. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo. Tengo la integral de 1 a 2 de x a la cuarta de x. Aquí está la antiderivada. Este es f de x. ¿Sí? Evaluada en el límite inferior al superior. Y esta es la evaluación del límite superior. Esto es f de 2 menos f de 1. Y ya algebraicamente me va a dar un resultado. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Con este teorema, en realidad, nosotros ya resolvemos la integral definida. La evaluamos. ¿Sí? Por eso digo, hay que diferenciar entre lo que es la integral indefinida y lo que es la integral definida. La integral indefinida, voy a volver a colocar acá, recuerden, me da una función solución con su constante de integración, en tanto que la integral definida me evalúa, ¿no es cierto?, esta misma antiderivada de A hasta B. En esencia, si hablamos del mismo ejercicio matemático f de x y este f de x, sacamos la misma antiderivada. Acá visto geométricamente como un conjunto de funciones, acá geométricamente el área bajo la curva. El resultado matemático que me da. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna inquietud? Antes de hacer un ejercicio aplicado a lo del teorema anterior. No sé si queda No, claro. Perdón, no le escuché. No, está claro. ¿Está claro? No sé, el resto de compañeros, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda. Perdón, aquí alguien me había escrito algo. Ah, perdón, ya le... Listo. Entonces, hagamos ese ejercicio que decía Paula, ¿no es cierto? Ya les voy a poner ahora un ejercicio. ¿Qué es la aplicación de esto? Lo hubiera hecho anteriormente, pero ya vale la pena hacer esto. Ya vamos, como quien diría, a utilizar las aplicaciones, ¿no es cierto? El problema me dice, hay el valor promedio, ¿no es cierto? El valor medio y el valor promedio de la siguiente función, comprendida entre un intervalo de 1 y 4. A ver, déjenme ver, perdón, ya creo que me salí. A ver, díganme un segundito nada más. A ver, ya. Perdón. Aquí tengo la pizarra, me dice. Ya. Dice, tengo la siguiente función. La siguiente función es f de x es igual a
3x al cuadrado menos 2x. ¿Sí? Y dice que mi intervalo es el intervalo 1, 4, ¿no es cierto?, en el que voy a analizar, y lo que me pide es encontrar cuál es el valor, valor medio, ¿no es cierto? Es decir, este valor C, que debe de pertenecerle o debe de estar contenido en el intervalo 1, 4, ¿sí? Y al mismo tiempo me pide encontrar el valor promedio. Bien, entonces aquí aplicando el concepto matemático tendría yo que hacer la integral de 3x al cuadrado menos 2x, diferencial de dx, evaluado desde 1 hasta 4. De acuerdo al teorema, dice yo tengo que evaluar el f de c, porque aquí está mi incógnita, desde 4 menos 1. Aquí es donde yo tengo que resolver el problema. Pero para ello voy primero a ¿qué? A resolver la integral con lo que acabamos de aplicar. Si aplico la integral, aplico toda la teoría de lo que vimos en el capítulo 6. La integral de 3x al cuadrado resulta ser, voy a colocar para luego ir simplificando, sobre 3 menos, en este caso sería 2x al cuadrado sobre 2, y tengo que evaluarle entre 1 y 4. ¿Sí? Ahora, f de c, este c, ¿dónde tengo que reemplazarle? En la función, aquí. Entonces aquí me va a quedar, es mi incógnita, 3c al cuadrado menos 2c, todo esto que multiplica al valor de 3, que era la diferencia 4 menos 1. Aplicando aquí el teorema fundamental del cálculo que acabamos de desarrollar, yo tengo que evaluarle en el límite superior, es decir, bueno, aquí se me simplifica este 3 con este 3, 2 con el 2, para simplificar algo. Entonces sería 4 al cubo menos 4 al cuadrado. Este es el límite superior, menos, ojo, este es el menos del teorema. El límite inferior sería 1 al cubo es 1, menos 1 al cuadrado es 1, y esto tiene que ser igual a, si hago aquí la multiplicación, me va a quedar 9c al cuadrado menos 6c. Porfa, me dan resolviendo esta parte de aquí, esto sabemos que es 0, pero lo de aquí es ¿cuánto me da? 64. 48. 48, gracias. Me queda 48 es igual a 9c al cuadrado menos 6c, y esto ya acomodándole, me quedaría 9c al cuadrado menos 6c menos 48, ¿sí? Tal vez si me dan resolviendo esto, sería la tercera, 3. Quedaría 8 tercios y menos 2. Ya, me queda que un segundo es 8 tercios y el otro es menos 2, me dijo, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, de los dos valores, ¿cuál debo de tomar? El 8 tercios porque sería en el intervalo de 1 y 4. Correcto, el 8 tercios es mi punto C, que me dice que cuál es el valor medio, ¿no es cierto? Por lo tanto es C. Y un poquito aquí voy a ver si la gráfica, por eso digo es importante, una gráfica ayuda bastante, ¿no? Esta es una parábola, me dice que la gráfica entre 1 y 4, déjenme ver, dice que más o menos está así. ¿Sí? La parábola es esa, la función entre 1 y 4. ¿Sí? Lo que yo acabo de calcular, este 48, ojo, saber interpretar, este 48 es todo esto. O sea, geométricamente lo que hablamos, ¿no? Ya, insisto, luego ya le daremos las unidades, pero eso es desde el punto de vista de geometría, eso es lo que acabo de calcular, esa área. Ahora, lo que habíamos mencionado para que me dé el equivalente, ¿no es cierto? Me dice que es 8 tercios, ¿esto cuánto me da 8 tercios? Me da 2,66, ¿estoy bien? 1, Sí, 2, profe. a ver, déjeme ver, voy a tratar de hacerle aquí, 1, 2, aquí sería 2, y aquí más o menos 3. 2,66, por aquí más o menos. Lo que me está diciendo es que yo tendría un rectángulo, el que estoy ahorita trazando, ¿sí? Quiere decir que esta área
es equivalente al área roja. Nada más, es igual al área roja. Esto es los 8/3. Y ahora mi valor promedio no es más que el resultado de la integral. Bueno, matemáticamente sabemos que es de 1, 2, de 1 a 4, perdón, de f de x sobre 4 menos 1, que es el valor de 3. Yo ya sé que esta integral vale ¿cuánto? 48. ¿Sí? ¿Estoy bien? Y esto vale 3. Por lo tanto, quiere decir que mi valor promedio es 16. Quiere decir que esto vale 16. Listo. ¿Se entiende tal vez allí? Ese sería el desarrollo matemático. Insisto, todo lo que estamos aplicando luego cuando veamos todo lo que estamos desarrollando cuando lo utilicemos en una aplicación ya de unidades, por eso digo de dinero, de plata, de productos de producción, obviamente ya no estamos hablando, ya no hablaremos de 16 así nomás. Ya no hablaremos de unidades cuadradas como era es esto de aquí. Recuerden que los 48 conceptualmente o geométricamente son unidades cuadradas, pero luego se transforma en dinero, en cantidades de producción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? No sé, Paola, si tal vez queda claro allí, en este desarrollo de este ejercicio. Y para el resto también. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Profe, Dígame. buenos días. Disculpe, ¿puede poner un, un ejercicio un poco con con gran mayor de dificultad? Defíname dificultad. Que tenga senos, cosenos, Como en fracciones podría ser. fracciones parciales. A ver. A ver, hagamos este. A ver. Voy a tomar una función, pero en realidad... a ver, borremos esto, borrar todos los dibujos. Ya. Listo. Voy a considerar el siguiente ejercicio. Para encontrar nuevamente, a ver, aquí no sé si se nos va a complicar la parte numérica, pero bueno, no importa. A ver, dice, encontrar, le voy a tomar en cuenta desde 4 a 6, le voy a tomar ese intervalo de integración. 2x menos 1. Dice, tengo la siguiente función. X menos 3 de x. A ver, veamos que no se nos complique la parte numérica, pero bueno, no importa. Vamos a encontrar el valor de C y el valor promedio, ¿no es cierto? Lo mismo que acabamos de desarrollar. Listo. Entonces, como yo había mencionado, la primera parte en realidad consiste en encontrar la integral, porque luego ese resultado de la integral aplico en el teorema, porque en esencia era esa la definición del teorema del valor medio, ¿no es cierto? A ver, voy a colocar acá, era f de x desde A hasta B, es encontrar, ¿no es cierto?, f de C de B menos A. Este era el teorema del valor medio y lo que yo quiero encontrar es este valor de C, ¿no es cierto? Bien, pero para ello tengo que resolver la integral. Y aquí tengo la integral. Y justamente lo que voy a aplicar es el concepto de fracciones parciales. Sabemos nosotros que la aplicación de las fracciones parciales significa que todo este término, que aunque todavía no vamos a ingresar a la integral, lo puedo yo descomponer mediante esta relación. Todo esto yo le podría descomponer como a x menos 1 más b, x menos 2 y más c, x menos 3, ¿no es cierto? Ese era el concepto de las fracciones parciales para este caso que estamos viendo aquí. Listo. ¿En qué consiste el método? El método es en, por ejemplo, tomar el primer término, x menos 1, y multiplicar a toda la relación, ¿no es cierto? Le voy a colocar aquí x menos 1. Le multiplico todo de tal forma que esto me va a quedar 2x menos 1. Aquí se simplificaría con esto, x menos 2, x menos 3. Esto queda igual a, porque aquí se simplifica, más b, x menos 2, x menos 1, más c, x menos 3, x menos 1.
Y lo que tengo que evaluarle es en qué valor. En x es igual a 1. Si le evalúo en x igual a 1, este término y el de acá se van a simplificar. Por lo tanto, reemplazando con x igual a 1, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda el resultado? 2, 1. Ah, me resulta que es igual a cuánto si me dan calculando. Sería 2, arriba me queda 1. Un medio me parece positivo, ¿no es cierto? Me parece que A queda igual a un medio. O 1. ¿Cuánto me queda? Un medio, profe. A es igual a un medio, ¿no es cierto? Y lo mismo vamos a aplicar con ¿qué? Con B y con C. Es decir, ahora le voy a multiplicar todo el término por x menos 2. Por lo tanto, me resulta, colocando la parte de acá, 2x menos 1 sobre, en este caso sería x menos 1 porque se simplifica el x menos 2, x menos 3. Ah, ya sabemos cuánto vale, ¿no es cierto? Es un medio dividido para, en este caso sería x menos 1 por x menos 2, más b, b se simplifica, y más c sería, en este caso, x menos 3 por x menos 1. Y en este caso, ¿por cuánto tengo que reemplazar x? En este caso. Por 2. Por 2, ¿no es cierto? Es decir, 2. Y si hago este término de aquí, se va, y me quedaría 2, sería, ¿cuánto me da? 4 menos 1, 3, arriba me queda 3, y aquí me va a quedar que B, si no estoy mal, tiene que ser negativo, me va a salir negativo por el signo, sería 2, 1, y 1 menos, me parece que me queda menos 3, si no estoy mal. ¿Sí? Aquí me va a quedar. Ya, por lo tanto tengo A y B. ¿Y cuál es el último que tengo que hacer? X menos 3. ¿No es cierto? Entonces, ahora haciendo la misma operación, pues estoy repitiendo el mismo procedimiento. Me queda 2x menos 1. En este caso me va a quedar x menos 1, x menos 2, porque x menos 3 se simplifica. Me queda aquí A, ya sabemos cuánto vale, pero sería multiplicado por x menos 3 sobre x menos 1. Lo mismo, ya sabemos que B, sabemos su resultado, pero aquí me queda x menos 3 sobre x menos 2 y más C, que es el que se simplifica. Y en este caso tengo que reemplazarle con 3. Quedaría que esto se me hace 0, 6 menos 1, 5, arriba me va a quedar 5 y acá abajo me va a quedar, si no estoy mal, 5 medios, ¿no es cierto? Positivo. Me queda 5 medios. ¿Sí? Estarán verificando. 3 por 2, 6 menos 1, 5. Me queda 5 medios. Quiere decir, ahora que toda esta relación la puedo reemplazar por esto porque ya conozco A, B, C y obviamente la integral. Es decir, aquí ya le voy a colocar la integral como debería de quedar escrita, ¿no? Quedaría escrita desde 4 hasta 6. ¿De qué término? Sería 1 medio x menos 1 menos, aquí recuerden que B valía menos 3 sobre x menos 2 y más 5 medios de x menos 3. Y todo esto por dx. ¿Estamos? Tengo esa relación. Ahora tengo que aplicar las integrales. Pues. Las integrales, perdón, y una integral de esta forma, 1 sobre x menos a de x, dice que es igual al logaritmo natural de x menos a. Esta forma, pero no se olvidarán. Aquí es donde aplico las tablas de integración. Obviamente, más la constante de integración. Pero recuerden que aquí como ya estoy teniendo los límites de integración, este término yo no lo voy a utilizar. ¿Sí? Es decir, aquí me va a quedar 1 medio logaritmo natural de x menos 1 menos 3 logaritmo natural de x menos 3 más 5 medios logaritmo natural de x menos 3. Y todo esto tiene que ser evaluado entre 4. Profe, Dígame. en el 3 logaritmo es de x menos 2. 3x. ¿En dónde?
En el siguiente donde dice 3 logaritmo de x menos 3 es x menos 2. Gracias. Aquí, en este. Ya, es 2, perdón, aquí corregirán, es 2. Aquí no, estoy bien. Sí, es 2. Gracias. Entonces, hagamos la evaluación de esto de aquí. Sí, que es la parte numérica en realidad. Por eso digo, vamos a ver que no se nos complique. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Aquí va a tener 1/2 logaritmo natural de 5 menos 3 logaritmo natural de 4 más 5/2 logaritmo natural de 3 en este caso, ¿sí? Esta es la parte positiva. Recuerden, este es el f de 6 menos, ahora vamos al menos el f de 4, que son los límites de acuerdo al teorema fundamental del cálculo. Aquí me va a quedar 1/2 logaritmo de 3 menos 3 logaritmo de 2 y 4 menos 3 me da logaritmo de 1, pero logaritmo de 1 ¿cuánto vale? Vale 0. Por lo tanto, aquí solamente me quedarían estos términos. Este es un valor numérico. Sí, yo lo podría poner en uno solo. O sea, hay muchas cosas que podría hacer matemáticamente. O sea, no sé si lo puedo dar el valor numérico. No sé lo que me salga. Este es un valor numérico. De aquí. A ver si me dan calculando cuánto sale esto de aquí. Debe ser una cantidad. No sé cuánto sale. Bien. Hemos hecho la primera parte, la integral, porque ahora voy a aplicar desde esto el teorema de lo de aquí. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dígame, Cristi. Profe, acá donde le igual a x igual a 2, ¿por qué se elimina c? ¿Dónde ¿Aquí? sigue? ¿Cómo le indico? ¿Aquí? Exacto, sí, sí. Porque x menos 2 es 0. Sí, Perdón, es que sí, sí. aquí es 2, no es 2, perdón, aquí corrijo. Exacto. Exacto, gracias. Aquí es x menos 2, perdón. Sí, por esa razón. Igual que en cada paso este método hace que se vaya eliminando los factores, tac, 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 nada más. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé el valor numérico que si me dan sacando, porque le voy a borrar la... A ver, voy a borrar algunas expresiones, ¿sí? Para poder aplicar. Ya, esto le voy a borrar, le voy a borrar, le voy a borrar, esto le voy a borrar. Borremos, ya, le voy a borrar, le voy a borrar, le voy a borrar, le voy a borrar. Para que me quede espacio. Porque viene la segunda parte. Pues la segunda parte ya es la aplicación del teorema. Nosotros hemos calculado ahorita ya el valor numérico de la integral. ¿Sí? Y la segunda parte en realidad veo que se nos va a complicar numéricamente, pero no importa. Bien. No sé si alguien le sacó el valor, si me ayuda. Sí, profe. Ya, ¿cuánto sale? En el primero, el resultado de los dos me queda 0,9225. Todo esto. Sí, toda la red. 0,90 y... 9225. Ya, o sea, ya la aplicación del teorema, a eso me refiero, todo. Sí, profe. Ya, entonces, ese resultado que me acaban de dar es esto. Es esto. Por lo tanto, apliquemos el teorema. Entonces, el teorema me va a decir lo siguiente. Aquí sería que 0,9225, ¿sí? Tiene que ser igual a... ¿Cuánto valía la función? La función era, si mal no recuerdo, era 2x. Entonces, aquí me va a quedar 2c menos 1 sobre c menos 1, c menos 2, c menos 3 por b menos a, y b menos a vendría a ser 6 menos 4. Listo.
tendría que resolver todo esto de aquí. Esta es una función cúbica. A ver. Vamos a ver cómo le podemos hacer para... Esto aquí es igual a esta función cúbica que tiene que pasar al otro lado. Y este 6 también tiene que pasar al otro lado. Me va a quedar 0.925, 225 sobre 2 y que multiplica, no sé si me pueden dar multiplicando esto de aquí para ver cuánto me sale. A ver, vamos a ver, sería c al cuadrado menos 3c creo y más 2 que multiplica c menos 3 sería c al cubo menos, déjenme ver, menos 3 c al cuadrado y menos 3 menos 6c al cubo, 6c al cuadrado, daránme verificar. Y más, a ver, déjenme ver. A ver, déjenme ver, c 11x. Más 11, Más 11c. 11x. 11c. Ah, 11c. Y Menos 6. Y menos 6, correcto, ¿ya? Y esto sería igual a 2c menos 1, ¿ya? Ahora tenemos que multiplicar este factor por cada uno de estos y luego resolverle con lo de acá. Aunque creo que era más fácil llevarle esto acá. Oh, ya le hice mal, bueno, no importa. A ver, esto le voy a corregir aquí. Más fácil me sale al otro lado. Sería 0.9225 c al cubo menos 6c2 más 11c menos 6 y esto es igual a, este 2 le voy a multiplicar acá, más bien era de haber hecho eso. Me sale más fácil. 4c menos 1. 4c menos 2, perdón. Ahora, multipliquémosle, me quedaría 0.9225c al cubo. 0.9225 por menos 6 y más 4. Denme sacando ese resultado. No sé cuánto me da. Me debe dar 9 y algo más. 0.9225 por 6 y más 4. 9,53. 9.53 C2 más 11C. 0.9225 por 6 y menos 2. 7.53 me debe dar. 3,53. 3,53, sí, tienes razón. 3,53. Listo. Esta es mi ecuación matemática que tengo que resolver. ¿Sí? Bien, ¿alguien tiene tal vez un programita que nos ayude a calcular eso? La ecuación. No sé si ustedes saben tener sus calculadoras. Allí es cuando utilizamos la tecnología. Allí es cuando en realidad debo de utilizar la calculadora de manera adecuada. No sé si alguien tiene alguna calculadora que dígame. Sí. El primero sale 9,061. A ver, entonces tenemos un C1, 9.061. 0.61. El segundo sale 0,634. Ya. El tercero 0,634 igual. Los dos salen iguales. Pues sí, pero el resto de decimales nomás es el que cambia. Ya, listo. Entonces, hay que revisar el problema, el ejercicio. Hay necesariamente que revisar el ejercicio. O sea, a ver, ahí les voy a pedir lo siguiente. Tendríamos que revisar el ejercicio. ¿Por qué? Porque me están saliendo 3 valores y ninguno me sale entre el intervalo 6 y 4. Sí, de pronto por ahí nos equivocamos en el valor. A ver, déjenme ver una cuestioncita, porque... Déjenme ver una cuestión, a ver. Aquí voy a hacer lo siguiente para ver. A ver, utilicemos el GeoGebra.
Déjenme ver dónde está, dónde está, ya. Un ratito, quiero meterme por acá. A ver, un ratito quiero utilizar el GeoGebra para hacer la gráfica, porque es otra manera de GeoGebra. Ya. Por ahí debe haber un error numérico que se cometió por allí. Por lo general es, a ver. No, borrar, listo. Déjenme ver, 2x menos 1. Ya. X menos 1. X menos 2. O de pronto yo le tomé mal el intervalo solamente para menos 3. Ya no está bien. Porque la gráfica es esta. ¿Ya? La gráfica es la que está aquí contenida. Sería entre 4 y 6. Y me debería de salir un aprox. Una de las raíces me debería de salir. Ese 9 y algo más, sí está bien. Ahí me queda la duda. ¿Por qué ese? Porque de acuerdo a esto, lo que yo estoy viendo me debe de salir un aprox, un 451. Por ahí me debería de salir el valor. Por ahí más o menos, un 450. Profe, si multiplicamos el 0.9225 por 6, sale 5.535. 5.50, que podría ser, pero ¿por qué por 0.96? A ver, déjenme un ratito, de pronto yo les digo, son cuestiones que en algún lado se me... A ver, déjenme ver, la pizarra, ya. Ya, ¿en qué parte? Pero no sé, por eso digo, de pronto sería revisar algún cálculo numérico que está por ahí mal. A ver. Profe, usted nos pidió que calculemos el 0.9225 por 6. Por 6, no, ¿en qué momento? Profe, Dígame. el cálculo está mal. Digamos, está en la parte, yo le resolví y me queda 0,9225 c cúbico, luego me queda menos 5,535 c al cuadrado. A ver, No es 9. No es 9. Sí, justo ahí donde está el cuadradito. Ya, Grande, aguanta un ratito, ya, solo corrijamos para yo también saber dónde se cometió el error. A ver, ya ustedes me dicen, me dicen aquí, Sí, ahí queda menos 5,535 c al cuadrado. Pero este 4c pasa al otro lado y suma. Sí. Vas restando. Me queda 9,53. No, es que queda menos 5,535 y luego con el menos 4 se hace. Ya, gracias, ya sé. Yo les hice hacer malagri. Ya, tienes razón. Yo les dije, no, es al cuadrado y acá es aquí sería. Exacto. Ahí sería menos 5,535. 53,5. Ya, gracias. Aquí está el error. Luego está el error, sería luego más 6,1476 C. Ya, no es 11. Esto es aquí. Sí, no es 11. Ya. Gracias. Sí, ahí es el error. Ya. Por favor, bueno, ya le estoy corrigiendo. ¿Aquí cuánto me sale? 6,1476. Ya, 14,76. Pero acá sí está bien el 353. Sí, ese sí está bien. Ya, listo. Entonces, ahí síganme resolviendo. Yo les dije que hagan mal el cálculo, perdón, ese fue mi error entonces. Pero ahí sería, esta sería la ecuación que tengo que resolver. Bien, ya. Y me salen los valores. Ahí sí déme calculando con esta nueva ecuación cúbica. Profe. Sí. Ya, el C1 quedaría 4,77. Ya. El C2, 0,61. Ya. Y el otro igual quedaría 0,61. Ya, listo. Estos dos desechados, es el que queda como mi solución. 4,71. ¿Sí?
Entonces, ese me da el valor medio. ¿Estamos? Y le voy a borrar, no, y el valor promedio. Y el valor promedio vendría a ser, entonces, valor promedio viene a ser igual. Ya sabemos a qué es igual, la expresión no le voy a colocar. Sería 0.9225 dividido para 6 menos 4, 2. No sé cuánto me sale esto, 0.46 y algo más, 125. ¿No es cierto? Algo así. Listo. Sí. Entonces, este vendría a ser mi valor medio. Por eso decía en la gráfica que le hice hace un rato. Y este sería el valor promedio. Voy a volver un ratito a GeoGebra para ver la gráfica, ¿ya? Vamos un ratito la gráfica. Ya. Entonces me salió, estamos aquí entre 4. A ver un ratito, anotar. Ya, aquí está. Ya, entonces estamos, este es mi programa de la integral. ¿Está? A 6. Y me dice que mi valor me salió, si me ayudan 4, ¿cuánto era? ¿Cuál era el valor? 4,77, perdón. 4,77. Entonces, más o menos, aprox por aquí. Ya. Quiere decir, y el valor me salió 0.45, ¿no? Que más o menos iba calzando con lo que tenemos, con lo que yo le hice hace un rato. Está por aquí. Entonces, quiere decir que este rectángulo de aquí, esta área, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es la área que de manera equivalente sería la que está aquí rayando ahora en rojo, debajo de la curva. ¿Sí? Y este es mi valor promedio, los 0.40 y algo más creo que era, 0.46 creo que le puse 125, algo así, ¿ya? Y este es del 4.77. ¿Estamos? Ese sería el desarrollo del ejercicio. ¿Sí? Volvamos acá. No sé si queda claro. Bueno, y vuelvo a repetir, en este ejercicio lo que me pidieron, ¿no es cierto? Volvemos a lo anterior. Por eso digo, el capítulo 6 es muy importante. De hecho, es la base de lo que estamos desarrollando en este momento. Lo de acá es únicamente ya conceptuar esta idea de encontrar la integral en un intervalo definido de la función, que debe de cumplir ciertas características. ¿Sí? No sé si queda claro el ejercicio y obviamente la aplicación y el desarrollo. Aquí hemos visto lo anterior, más lo que estamos definiendo ahora. No sé si hay alguna duda. ¿Queda claro tal vez? Paula, la imagen del GeoGebra tal vez. Déjame ver. Voy a ver la imagen del GeoGebra, me parece que era este. Ya se borró todo. Ya se borró, pero bueno. Lo que decía, ¿no? Es 4,77, vendría a ser aquí. Estamos entre este intervalo de la gráfica. Este es el área que me pide encontrar y lo que yo acabo de determinar es este rectángulo, que es igual al área que estaría bajo la curva, ¿sí? 4,77 y valor promedio que sabemos que estaría por aquí los 0.46125 creo que había colocado hace un rato. ¿Estamos? Listo.
Ok. Vamos acá. Bien. Ya. Bien. Recuerden que dentro del proceso de la integral indefinida, un poquito para ya ir cerrando la clase, con el proceso de la integral indefinida, perdón, nosotros habíamos visto todas las técnicas o las más generales que se encuentran en el cálculo integral. Y recuerden lo que hacíamos, ¿no es cierto? Yo decía, perdón. Aquí, un ratito. ¿No es cierto? Recuerden que voy a usar una de las técnicas más fáciles que habíamos visto. Y nosotros decíamos muy bien, una de las técnicas era el cambio de variable, UF de X, con toda su metodología, etcétera, etcétera. Y al final lo que yo obtenía era esto. Obtenía este resultado, ¿no es cierto? Ese era el procedimiento que se seguía. Lo que yo obtenía era la integral de U, ¿no es cierto? Y resolvía esta integral y obviamente me daba una función U de X, una U, ¿no es cierto? Como resultado, más la constante de integración. Pero ¿cuál era el paso siguiente a hacer acá? ¿Qué teníamos que hacer? Una vez que aplicábamos todas esas técnicas. ¿Qué teníamos que hacer como paso final? Volver a la Sustituir variable. el valor de U. ¿Perdón? Sustituir el valor de U. No es cierto. Es decir, entiendo lo que me dice es volverle a la variable original. ¿No es cierto? Recuerden que esto saben la Sí. variable X. Y ese era todo el método que habíamos visto en las diferentes técnicas. Bien, en el cálculo integral, en la integral definida sobre todo, yo aplico todas las técnicas, pero como vamos a ver, yo también puedo hacer ciertos artificios matemáticos que me permiten evaluar la integral sin la necesidad de volver a la variable original. Estamos, ojo con lo que digo, y yo creo que esto lo vamos a hacer más bien con un ejercicio para que se entienda de mejor manera. ¿Sí? Es decir, yo aplico las técnicas y lo que acaban ustedes de mencionar, yo tengo que volver a la variable original y obviamente ahí tendría que hacer la evaluación, que es factible, o sea, también se puede hacer. Pero en muchos de los casos es conveniente dejar mi variable, o cambiar mis constantes, mis variables de integración, perdón, mis límites de integración. Bien, consideremos el siguiente ejercicio. Voy a hacer en una pizarra. A ver. Voy a borrar todas las... Ya, si no estoy mal, mi ejercicio decía lo siguiente. Dice, es la integral desde e al cuadrado, 1, si no me recuerdo mal, logaritmo de x. Esta era la integral que se me pide resolver. Bien. Y obviamente para resolver esa integral yo tengo que aplicar las técnicas de integración, ¿no es cierto? Y por ejemplo aquí la básica que vamos a considerar es que u sea igual al logaritmo natural de x, aplico todo el procedimiento que ya sabemos, 1 sobre x de x. Por lo tanto, esto yo le podría volver a escribir de esta manera, ¿no es cierto? Límite desde e al cuadrado. Si observamos, 1 sobre x de x, ¿qué me representa? Me representa el diferencial, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto me queda escrito u de u. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a ver si es que no estoy equivocado. Ya.
¿Sí? Recuerden, y aquí es donde frecuentemente se comete un grave error. Claro, hacen la parte de aquí, que si yo vengo y hago sería u al cuadrado sobre 2, y de acuerdo a lo que acabamos de desarrollar o ver, dice, hago aquí la evaluación y vienen, hacen esto. Ya. ¿Cuál es el error aquí? ¿Cuál es el error? ¿No hice el cambio de la variable? Sí, exactamente. Recuerden que esto de aquí es en la variable X. Insisto, este es un error que comete. Porque lo lógico hubiera sido, una vez que hago la integral, esta parte de aquí hubiera tenido que volverle a su variable original. Es decir, aquí debería de haber yo colocado logaritmo natural de X, todo esto elevado al cuadrado y evaluado en E al cuadrado. Eso hubiera sido lo lógico, ¿no es cierto? Pero a veces cometen este error. Uno, si vengo acá, obviamente, ya estaría resolviendo el problema, entonces aquí me quedaría logaritmo de E al cuadrado, esto elevado al cuadrado por este cuadrado de acá, menos sería logaritmo de E elevado al cuadrado. Y obviamente ya resolviendo esto, aquí me queda que el logaritmo natural de es 2, me quedaría 4 menos 1, el resultado me da 3 si es que no estoy mal en el cálculo, ¿sí? A ver, perdón un ratito, alguien me está consultando algo. Ah, gracias, sí, gracias. Eso ya sabía que algo estaba mal. Gracias, aquí vendría a ser sobre 2. Gracias, aquí me faltó hacer algo. Esto es sobre 2. Esto es sobre 2. Y esto también es sobre 2. Gracias. Se me pasó ese. Pues aquí no sería esto. A ver, sería aquí sería 4 sobre 2, sería 2 menos 1/2. ¿Estoy bien? Aquí me va a quedar, me quedaría 2, 4, me quedaría 2 menos 1/2. Si estoy bien allí, daránme chequeando. Sería 3/2. ¿Sí? A ver, un ratito estoy allí. Me parece que estoy cometiendo un error. Déjenme ver. A ver, estoy bien aquí. Estoy cometiendo un error aquí, si no, no me va a salir el resultado. Profe, una consulta. Ya, Acá diga. arriba, a lo que hace el cambio de variable, ¿la U quedaría en el numerador o en el denominador? Ah, gracias, ahí está el error. Gracias. Ahí está, yo también ya me chumé. A ver, perdón. Todo esto está, ya le borro. Claro, quedaría 1 sobre U. Claro. Borremos todo esto. ¿Sí? Aquí me va a quedar así. Correcto, eso era lo que estaba mal. Aquí me quedaría 1 sobre U, así. ¿No es cierto? Porque el logaritmo natural de X es U. Ya, entonces esta integral me va a quedar que es igual a M al cuadrado. Ahí estoy bien. Aquí me va a quedar logaritmo natural de U evaluado a la E al cuadrado. Ya dije, a veces se comete este error de evaluar los límites que son de la variable X en U. Pero eso ya sabemos que está corregido. Déjame ver si estoy bien el problema. Pues me queda la duda del problema. Ah, ya sea. Aquí es logaritmo al cuadrado, si no me va a salir otro ejercicio. Aquí es al cuadrado, pero bueno, ese es otro ejercicio. Aquí es al cuadrado, aquí es al cuadrado. Ya. La vida me ha afectado la lluvia. Listo. Bien, ¿cuál sería esta integral? Aquí era X que multiplica el logaritmo natural de X y este logaritmo al cuadrado. Aquí es al cuadrado. Sí, que pues lo que tengo en mi, ¿cómo es este? Aquí es al cuadrado por de X y esto es igual. Ya, ahí quedaría.
¿Cuál es esta integral? ¿A qué es igual esta integral? ¿A qué es igual esta integral de aquí? Menos 1 sobre u. Menos 1 sobre u. No, pero me parece que es menos 2 también me queda aquí. Sí, ¿no es cierto? Y esto debe ser evaluado en e y e al cuadrado. Bien, ya sabemos que no se puede, hay que tener cuidado, que vuelvo a repetir por tercera vez, que estas son las variables, las integrales en x y no puedo yo evaluarle en u. Entonces, ahora si aquí les hago la sustitución, me va a quedar menos 1 sobre logaritmo natural de x de e a la e al cuadrado. Ahí sí lo puedo hacer. ¿Estamos? Y si hago aquí la sustitución, me va a quedar menos 1 sobre logaritmo natural de e. Y aquí me va a quedar menos, y aquí también hay que tener mucho cuidado. Este menos de aquí es del teorema. Ojo, este menos es del problema. ¿Sí? Tengan mucho cuidado en eso porque, insisto, ahí es donde a veces se comete el error. Perdón, logaritmo natural de e. Y si resuelvo, aquí me queda menos 1/2, menos con menos se hace más, me queda 1 y el resultado viene a ser 1/2. Este sería el procedimiento, lo que había yo mencionado hace un rato, ¿no es cierto? Aquí aplico la técnica para hacer la integración, la técnica. Y aquí vuelvo a la variable original, ¿no es cierto? La variable original. Y aquí aplico el teorema fundamental del cálculo para su evaluación. ¿Estamos? Ahora, lo que yo decía hace un momento, a veces es o es más conveniente quedarme yo en la variable o en la técnica que estoy aplicando. Porque dependiendo del ejercicio, como alguien me decía hace un rato, o sea, buscar un ejercicio más difícil, más complejo, bueno, habrá en los textos, que es lo que siempre les he dicho, traten de desarrollar ejercicios y van a alcanzar una expertise en cuanto a resolver los ejercicios, los problemas como tal. Pero lo que se hace a continuación en estos casos para hacer una sustitución también de los límites, me voy a quedar en esta parte del problema. Porque aquí está resuelto la integral, la primera parte. Le voy a dejar así. ¿Sí? Aquí está resuelta la integral, es decir, mi camino es hasta aquí. Pero a continuación lo que hago es lo siguiente. U le voy a sustituir justamente por estos límites que están acá. Es decir, le evalúo con x al cuadrado y le evalúo con e. Por lo tanto, me resulta que u va a ser logaritmo de e al cuadrado es 2. Y el otro u es igual al logaritmo de e a 1. ¿Sí? Por lo tanto, lo que era e al cuadrado, en x se me transformó en 2 en u. Y lo que era a en x se me transformó en 1 en u. Y si aplico aquí nuevamente el teorema, ya no hago esta parte de aquí. Esta es la parte que yo estoy excluyendo. Sino directamente ya vengo al teorema fundamental del cálculo. Por lo tanto, aquí lo que me quedaría es menos 1/2, menos, de acuerdo al teorema, menos 1 sobre 1. Y lo que me va a quedar es menos 1/2 más 1. Y el resultado es exactamente el mismo. ¿Sí? El resultado, o sea, tiene que dar el que corresponde, que sería al problema. Es de acá. Recuerden que el 1/2 es la resolución de esto. Pero con este desarrollo matemático que acabo yo de hacer para no volver a la variable original, este resultado
me sirve para mi solución final. Entonces, el cambio de variables, el cambio de los límites de integración, como digo, muchas de las veces me ahorra cierto procedimiento matemático, que hay que tener cuidado, eso sí, en esta parte de acá, en cómo lo debo de calcular. Pero es netamente algebraico. ¿Se entiende tal vez lo que acabo de desarrollar? Que eso corresponde al cambio de los límites de integración. Créanlo, no, esto a veces simplifica porque, claro, va a depender obviamente de la función matemática que esté yo utilizando acá como inicio del problema. La técnica que yo utilice, sustitución, integración por partes, sustitución trigonométrica, sustitución universal, y recuerden que lo que habíamos visto en muchos de los ejercicios, yo tengo que hacer un mix de procedimientos, o sea, aplico sustitución trigonométrica, a lo mejor tengo que aplicar fracciones parciales, tengo que aplicar cambio de variable, etcétera, etcétera, etcétera. Y en cada uno de esos pasos yo voy cambiando, recuerden, la incógnita. Y ahí de regresarme otra vez, o sea, no digo que no sea factible, pero a lo mejor puede ser que se me compliquen mucho las expresiones, se me haga muy largo, entonces es más simple o más directo hacer esto. El cambio de los límites. ¿Sí? Un artificio matemático. Preguntas. Dudas, ¿queda claro o no queda claro? Milena. Cristian. Paola. No, profe, está claro. ¿Sí? No, profe, No, ¿no qué? no tengo ninguna duda. Ah, ya. Sí. Sí.